Saiyajines, humanos, y más Saiyajines. ¿Qué onda? Los saludo una vez más por suerte con un nuevo loco tema. Desde el año 2004 en adelante, comenzaron una serie de cosas en el internet que terminarían por alborotar a más de una persona, y todo esto debido a los diversos fanarts que circulaban tras comenzar el movimiento de Dragon Ball F. Si bien es cierto que existieron diversos fanfics e incluso fanmangas en los que mostraban sus historias a su modo, habían otras cosas que nos dejaban pensando, pero más allá de eso, a algunos les causaba ceguera. Prepárense bien porque esta vez les estaré presentando la historia más loca de todo Dragon Ball F, cuya fecha de creación va por los años 2005, 2006, cuyo usuario se mantuvo en el anonimato sin siquiera registrar un logotipo o algo para que se pudiera identificar. Estamos hablando de un año en el que normalmente se creía todo lo que se mira por internet, desde la supuesta fecha de estreno de la serie de AF hasta las fusiones locas como Pizeta o Gogenks. Todo se desarrolla tiempo después de la última batalla librada, es decir, la pelea contra Omega Shenron, con la ausencia de Goku y el villano de la época eliminado. Nuestros protagonistas vivieron una época de paz, sin embargo, y como era evidente, surge un nuevo problema. Esa viene siendo la trama de la historia. Hasta aquí no parece haber nada extraño, nada que pudiera decirnos que es una historia loca llegando a los límites de fumarse algo que ocasionará entrar en estado de cabeza perdida. En esta historia creada ya hace años, el autor no nos habló jamás de los nombres de los villanos, simplemente nos decía que aparecía otro problema el cual había que enfrentar, por esto se dejaba de lado la idea de que Zaiko y esos personajes fueran tomados para esto. Las cosas realmente locas comienzan a partir de la batalla, siendo que prácticamente solo quedaban como guardianes decentes los Saiyajin, Vegeta, Gohan, Goten, etc., donde quedaron los héroes como Krillin, Ten Shin-Han, el maestro Roshi e incluso dioses como Yamcha. Pues bien, nuestro querido autor de aquel tiempo decidió no dejarlos de lado, alejándose por completo del estereotipo clásico de historias de AF, desarrollándose con un Goku cada vez más fuerte y transformaciones que iban más allá de los mismos límites existentes. Nuestros héroes terrícolas, al no sentirse lo suficientemente útiles, deciden optar por un método para poder ser de apoyo en algo, y por cierto, esto algunos ya deben de haberlo conocido en su momento, fue de las cosas más comentadas incluso en el 2007 que fue el boom máximo. Se recurre a las esferas del dragón para cumplir un deseo de suma importancia, incrementar el poder de los héroes terrícolas, y como ya sabrán, es algo imposible. Incluso se comentaba por el propio autor que Shenlong no podía incrementar el poder del usuario, siendo que eso se tenía que conseguir por sus propios medios. Preparen bien sus ojos y sus oídos para lo que van a ver y a escuchar a continuación. Tras ver y escuchar esto, las cosas que vieron hace años en videos u otros medios van a tener un sentido de origen. El encargado de pedir el deseo es el mismo Krillin, siendo el objetivo principal, desear que los presentes se convirtieran en Saiyajines. Así es, tal y como acaban de escuchar. Tras todo esto, la historia se desarrolla en base a los guerreros que alguna vez fueron terrícolas, pero que ahora, mágicamente se vuelven Saiyajines sin ningún problema o cuestión. Esta fue una de las historias más llenas de críticas destructivas tanto al usuario como a la historia en sí, y a mi parecer, el usuario decidió no colocarse un seudónimo por lo mismo, por el miedo a la lluvia que iba a generar con su loca idea. Continuando con esto, el usuario en su comentado post, agregaba algunas imágenes, evidentemente super editadas en una versión bastante decaída en la que se mostraban los personajes transformados en Super Saiyajin. Claro que al tratarse de internet, aparecieron más usuarios a crear sus ilustraciones en forma de broma o incluso como una idea original y creativa. Claro, a pesar de tanto hate, la historia tuvo sus seguidores, pero poco a poco se fue desapareciendo. Los protagonistas, ahora, agregando a los terrícolas Saiyajin, se ocupaban de los diversos problemas que se iban generando paso a paso. Tras cada enemigo derrotado, llegaba uno nuevo y más poderoso que el anterior, causa principal por la que guerreros como Unup conseguían superar el Super Saiyajin. Lo sé, todo esto es una completa locura y por eso el título tiene la mención. Los fanarts que pudieron llegar a ver en su momento, como el clásico Up Super Saiyajin 4 o Majin Krillin Super Saiyajin, son creaciones de aquellas personas que decidieron colaborar con dicha historia, dándole seguimiento, como apoyo, o incluso como pasatiempo o burla.
Es aquí en donde aparecen fusiones de fanarts como Ublin o la fusión de Ten Shinhan con Krillin, sin dejar de lado al mismo Picetta, ya que Picoro, aunque no fuera terrícola, mágicamente consigue el Super Saiyajin 3, pero nadie creaba nada sobre él y solo se mencionaba, pero eso sí, en el 2007 finalmente salió a la luz, el cual fue ilustrado por BK81, veterana en lo que fueron las imágenes de AF. Greytonano creó incluso un Majin Krillin, pero desconozco si haya sido por influencia de esta loca y absurda historia o solo como pasatiempo. Resumiendo la historia para no hacerlos sufrir más, todo comienza con lo que comenté hace unos momentos y continúa con el deseo a Shenlong. A base de eso y la sangre de Saiyajin, los terrícolas consiguen aumentar más su poder con entrenamientos y batallas, siendo en otros momentos complicados, el tener que recurrir a una fusión para acabar con su rival. Esto es todo. Sinceramente no hay nada más y supongo que fue por el mismo miedo que tuvo el creador de la historia, llamada ya fanfic. Por cierto, si esto les parece loco, pues déjenme decirles que como Mr. Satan fue todo un élite en combate, al volverse Saiyajin aplica exactamente lo mismo, por lo que en cierto punto terminan recreando a Gotan, y aunque les parezca una locura nivel Migate no Goku y al infinito con el Kaioken aumentado al 1000 millones, llegó a aparecer una ilustración en la que nos lo mostraban con sus transformaciones. Eso sí, el autor anónimo no involucró nada sobre niveles más allá del Super Saiyajin 4, por lo que la fase 5 en adelante no existen aquí. Como fue una historia realmente corta y quedó muy pobre en argumentos o explicaciones que al momento de la crítica, el creador no respondió nada, la cosa quedó en el olvido junto a las muchas historias que llegaron a crearse y que ahora muy pocos o prácticamente nadie conoce. En sí esta historia ya había quedado en el olvido ya que nunca se le dedicó como tal una nota al respecto. Todos hablaban de las transformaciones locas, pero jamás le dedicaron la narración a esto. Me pregunto qué habrá sido del creador o si por lo menos habrá leído todas las quejas que le llegaron tras el post. Como fui testigo de eso, les puedo decir que al pobre lo hicieron pedazos en todos los aspectos. Desafortunadamente así es internet, y al publicar algo tan descabellado como eso se estaba jugando su reputación. Lo que sí recuerdo respecto al post es que la historia fue publicada en el sitio Empire United, que ya no existe, pero viajé en el tiempo para conseguir la imagen del sitio. El simple hecho de pedirle a las esferas del dragón como deseo el cambiar de raza para volverse Saiyajin, es una locura brutal, pero actualmente nada descabellada ya que podría ser una realidad si a Toriyama se le diera la gana. Después de todo ha creado las super esferas del dragón, capaces de cumplir cualquier deseo, sin limitaciones. Lo cierto es que en esta historia todas esas imágenes como Yamcha en Super Saiyajin Dios o incluso con el Ultra Instinto serían una realidad sin duda alguna, incluso no dudo que en esta historia podría hasta aplicar un Krillin Super Saiyajin Azul Kaioken aumentado 10 veces. Claramente ahora saben por qué en algunos videos que se creaban en esos años con el Windows Movie Maker eran en su mayoría por imágenes, siendo algunas de ellas los humanos en Super Saiyajin, o incluso los villanos como Cell con cabello de Super Saiyajin, algo traumatizante o algo que ya mostré en otro video, el cual es Kid Buu en Super Saiyajin 2. Podría tener lógica para algunos, pero lo cierto es que si no se vio con Super Buu con Gotenks absorbido, mucho menos con otros Saiyajines, que por cierto, estas cosas tienen de base la locura de fanfic que les acabo de contar. Una historia completamente loca, pero curiosa que tenía sí o sí que contárselas ya que más allá de la ilógica, es para entretenerse un rato. A la vez de todo, me parece que esto fue en todo ese tiempo, la peor historia jamás creada por alguien, o al menos así fue catalogada por la mayoría. Todos los que hayan sido capaces de soportar ver el video completo no dudo que estén muriendo mentalmente al conocer esto de Dragon Ball F, pero así es, y por cosas así es que me convertí en un seguidor completo de lo que fue alguna vez, por todas estas cosas locas, y afortunadamente teniendo este canal puedo contárselos a ustedes. No me queda nada más que decir que darles las gracias a todos los que me han acompañado todo este tiempo, a los nuevos o incluso a los pasantes, todo este tiempo ha sido una experiencia maravillosa. Espero que este 2018 sea un año en el que consigan sus objetivos, nuevamente les agradezco a todos el acompañarme y yo seguiré creando estos videos de Dragon Ball F, contándoles diversas cosas que me tocó ver a lo largo de los años 2000. Solo como dato adicional para los que estén atentos a las fusiones que hago, comenzaré el 2018 haciéndolas en el canal secundario, ya saben cuáles y el cómo las hago, y qué deben de hacer si quieren ver su fusión hecha realidad. Las anteriores las voy a resubir ahí.
Saludos a todos, se despide su amigo Majin Gokuable.